Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Un miércoles más, qué precioso poder estar con ustedes nuevamente, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con todos aquellos que nos ven de diferentes partes. Seguramente no los conozco a todos, pero que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Amén. Vamos entonces a orar al Señor para que el Señor nos guíe y me guíe en mis palabras y a usted también le pueda dar el entendimiento para que esta palabra pueda realmente transformar nuestras vidas. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor, te doy gracias porque tú eres un Dios bueno, Señor. Tú eres el Dios que nos protege, nos ayuda, nos alienta, Señor mío. Nos llena de fuerza, nos llena de vigor, nos da, Señor, todo lo necesario, Señor, para caminar con pies fuertes, Señor Santo. Yo te doy gracias y te pido, Señor, una bendición, Señor, sobre cada oyente, Señor mío, sobre cada persona, Señor, que se ha dispuesto en su corazón el poder oír la palabra del Señor. Te doy gracias por lo que haces, por lo que harás en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor mío. Gracias por tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos entonces a ir a esta palabra, a esta temática que hemos estado viendo, que le puse el apocalipsis de la iglesia novia. ¿Por qué es tan importante la iglesia novia? Porque como ya hemos estudiado, la novia, la amada, la única, la paloma de Dios, esa es la que se va ahí, es arrebatada y llega a ser novia, y cuando llega al cielo llega a ser esposa del Señor, ahí en las bodas del Cordero. Entonces, muy importante, hermano, que nosotros hayamos podido entender de que el Señor constituyó. Y quiero hacer sencillamente un pequeñísimo repaso nomás sobre lo principal realmente que hemos visto, porque no lo puedo ver todo, sino que si usted se ha perdido los estudios pasados, ya le recomiendo que los vaya oyendo. Ya son dos estudios pasados que tiene que estar oyendo para que pueda entender, porque esto es una secuencia de estudios, hermano, que he estado haciendo para que usted lo pueda ir entendiendo cada día mejor. Amén. Efesios 4, 10, 11 dice que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo, y él mismo, no yo, no el pastor, no el apóstol, no, no, él mismo, dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Entonces aquí vemos que hay 5 ministerios que el Señor constituyó. ¿Para qué? Según Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13, dice, a fin de perfeccionar, hermano. ¿A quién? A los santos, o sea, a usted y a mí. Amén, porque el Señor en su misericordia nos da los santos, porque el santo de Jehová mora y vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. O sea, el Señor nos perfecciona no para que justamente estemos toda la vida sentados en una iglesia, sino para que seamos siervos de él. Amén. Para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿eh? Para edificar el cuerpo de Cristo. O sea, tenemos que servir en el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos. Mire, no dice hasta que uno llegue, sino que hasta todos lleguemos. Y aquí te incluye a ti, me incluye a mí, incluye todo aquel que oye la palabra del Señor. ¿A qué cosa? A la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero ya le expliqué que llegar a la plenitud de Cristo es algo que solamente lo podremos hacer cuando el Señor venga y arrebate a su iglesia, cuando estemos en su presencia. Ahí recién podremos llegar a la plenitud de Cristo. Pero mientras tanto, el Señor nos pide hoy en esta tierra que lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento, que significa conocimiento y discernimiento pleno, episinagoge, ¿no? Y a un varón perfecto. Amén. Eh, a ese varón perfecto, y dice a esa medida también. Amén. Entonces, esto ya lo vimos la vez pasada, así de que no voy a estar indagando mucho en lo mismo.
Y también vimos de que el Señor habla ahí en Apocalipsis sobre las 7 iglesias, porque fíjese que aquí hay un misterio. Hay un misterio en esas cartas que se mandaron a las 7 iglesias. Fue escrito justamente en el libro de Apocalipsis para que nosotros pudiéramos tener el entendimiento necesario y poder estar preparados para su venida, hermano. Preparado. Entonces, dentro de estas 7 iglesias hay muchos misterios, hermano, que nosotros tenemos que irle sacando todos estos misterios para que esta palabra nos hable. Está la iglesia de Efeso, por supuesto, la iglesia de Esmirna, la de Pérgamo, la de Tiatira, la de Sardis, la de Filadelfia y de la Odisea. Y entonces la vez pasada ya estuvimos hablando un poco que dentro de estas 7 iglesias hay una solamente que es guardada de la gran tribulación, porque es arrebatada a los cielos, y esta es la iglesia de Filadelfia, no la institución, ¿no? Filadelfia no, porque seguramente hay muchos que se llaman así, no, sino quiere decir lo que ellos guardaban, hermano, lo que ellos tenían, hermano. Esa, cuando uno empieza a escudriñar la palabra, entonces se da cuenta de que lo que tenía esa iglesia es justamente lo que nosotros tenemos que tener en nuestros corazones para que también seamos guardados de la gran tribulación, no seamos dejados, sino que seamos llevados a la presencia del Señor. Usted seguramente sabe muy bien lo que dice la palabra, que dos estarán en un molino, uno será llevado y el otro será dejado, dos estarán en una cama, uno será llevado y el otro dejado. No quiere decir que el Señor va a elegir capenane, nene, tú ya salió el marido y en el otro salió la mujer. No, 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 no. Que a veces somos así tan especiales para pensar. No, no quiere decir eso. Quiere decir de que tiene que haber una preparación. Porque acuérdese de que hay muchas doncellas, como dijimos la vez pasada, varias son las reinas, infinitas las concubinas, pero una es la amada del Señor. ¿Y quién es la amada del Señor? La que hace la voluntad de Dios. Amén. Y bueno, y terminamos entonces la vez pasada también con este versículo, hermano. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hasta aquí quedamos la vez pasada con este texto, porque hablamos también de los siervos, hermano, que el siervo que conociendo al Señor y conociendo cuál es la voluntad del Señor y no la hace, y sencillamente se enreda haciendo su propia voluntad, hermano, en vez de hacer la voluntad del Señor. Entonces ese siervo dice que vendrá el Señor en el tiempo que tú no sabes. O sea, vendrá para ti como ladrón de noche. Ladrón de noche vendrá para aquellos que no están preparados. Pero el Señor no viene como ladrón de noche para aquellos que sí están preparados, porque nosotros no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz. Amén. Aleluya, hermano. Santo Dios. Entonces, eh, fuimos y empezamos entonces a escudriñar un poquito sobre la primera carta que se mandó a la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso. Y dice así, y se lo quiero leer todo y después lo vamos a desmenuzar un poquito más. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Ya has probado lo que se dicen apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ok, hermano. La primera parte del versículo es lo que hemos estado recién describiendo un poco. Escribe al ángel de la iglesia. Y ya vimos la vez pasada que cuando la palabra dice ángel, también tiene un sinónimo de pastor. Escribe al pastor, escribe al siervo, escribe al responsable de aquella iglesia que tiene ovejas. Escríbele a él.
Escríbele a ella, escríbele a esos siervos, porque ellos tienen una responsabilidad en lo que el Señor le ha puesto en sus corazones, pero también tiene responsabilidad las ovejas también, porque para el Señor también son reyes y sacerdotes y son los que oyen la palabra. Entonces nosotros como siervos tenemos responsabilidad de poder hablar la palabra y preparar a un pueblo, pero las ovejas tienen una responsabilidad de recibir la palabra y poder hacer la voluntad del Señor. Amén. Entonces todos pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo, todos tenemos funciones diferentes, pero todos somos responsables delante del Señor. Amén. Entonces escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y hoy día vamos a ver un poquito sobre estos candeleros, hermano. Amén. Sobre estos candeleros. Entonces, para poder recordar qué significa esto, Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, dice así: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro es esta. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y de eso vimos la vez pasada. Los ángeles de las 7 iglesias, los siervos hermanos de la iglesia. Amén. Y las ovejas también, por supuesto. Pero hoy día quiero ver un poquito de lo otro, que dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ok, hermano. Aquí acuérdese que hay un misterio. Aquí el mismo versículo lo dice, el misterio de las 7 estrellas, el misterio de estas 7 cartas, el misterio de estas 7 iglesias, el misterio de lo que se dice ahí. Amén. Entonces ya hemos visto algunas cosas, pero dice que hay un misterio también en estos candeleros que has visto, que son las iglesias. Ahora, ¿quién es la iglesia? Eres tú y soy yo. Tú eres la iglesia del Señor, dijo el Señor, y las puertas del Hades no van a prevalecer sobre mi iglesia. Amén, aleluya, porque la iglesia le pertenece al Señor. Amén. Nosotros pertenecemos al Señor. Somos el cuerpo, pero todo este cuerpo pertenece a la cabeza que es Cristo. Amén. Ahora, los 7 candeleros. Ahora, aquí yo quiero que veamos primeramente la primera parte de la palabra que dice que el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Mi diestra significa en mi mano derecha. O otras versiones lo dice las 7 iglesias que has visto en mi mano derecha, o a mi derecha, o a mi diestra, como lo dice aquí la Reina Valera del 60. Entonces yo quiero invitarlo un poquito a qué significa la mano derecha. ¿Qué significa la diestra del Señor? Amén. ¿Qué significa estar a la diestra del Señor? A la derecha del Señor. Amén. Para eso yo quiero que podamos ir un poquito al Antiguo Testamento, porque acuérdese que en la palabra del Señor me dice que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, todo lo que pasó con las leyes mosaicas, todo lo que pasó en ese atrio, lugar santo, lugar santísimo, todo lo que pasó con respecto al templo de Salomón, todo era solamente una sombra de lo verdadero que el Señor iba a hacer con cada uno de nosotros y con este pueblo gentil que estás tú y estoy yo, hermano, que esto tiene un misterio increíble. Amén. Entonces, Levítico capítulo 14, versículo 14, dice así, y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Ok, aquí nosotros tenemos que entender de que antiguamente para poder separar a un sacerdote se tomaba la sangre del sacrificio del animal y se le untaba en aquí en el lóbulo de la oreja derecha, se le ponía aquí en el pulgar de la mano derecha y en el pulgar del pie derecho, todo siempre a la derecha. Entonces nosotros tenemos que entender que estas cosas con respecto a la derecha significa algo. Y de esto ya podemos sacar mucho significado.
¿Por qué se le ponía la sangre? Sencillamente porque la sangre representaba una limpieza en todo su ser, en sus orejas, en sus pensamientos, en la parte de arriba, en su pulgar, en sus manos, para que las cosas que tendría que hacer cuando ellos sostenían las cosas del Señor, tenían que ser santos, hermano. No tenían que ser personas que estaban contaminadas con algo y en sus pies, para que sus pies siempre se tenían que caminar a lo que es verdadero. Amén. Entonces, su ir tenía que ver con la mente, tenía que ver con el entendimiento para purificarse, hermano. Su mano derecha tenía que ver en el sustento, dice de que nosotros tenemos que estar en la justicia de su diestra. Aleluya. ¿No? Entonces, hermano, cuando alguien saluda, hermano, normalmente saluda con la derecha. Entonces significa que nuestro saludo tiene que ser un saludo sincero, un saludo de corazón, no un saludo hipócrita, hermano, porque eso Dios no bendice. No bendice nada que se haga falsamente. Entonces tiene que ser un saludo verdadero. Tiene que haber perdón, hermano, verdadero en el nombre de Cristo Jesús. Y sobre tus pies, para que no resbalen, dice la palabra. Para que no resbales, para que no te extravíes, para que no te pierdas. Amén. Entonces, había una bendición cuando se ponía la sangre en la mano derecha. Ahora, la sangre de Cristo, hermano, tiene todo poder. Y el Señor hoy día nos pone, ese hermano, la sangre no solamente en la derecha, sino en todo nuestro cuerpo, aleluya, para que nuestros pensamientos sean de Él, para que nuestras manos se dirijan santas. Dice, levantar manos santas y sin contiendas, aleluya. Levantar manos santas y que no tengan contiendas con nadie. No tengas nada con nadie. Perdona al que tienes que perdonar. Hazlo para que no tengas nada con nadie, para que tus manos cuando las levantes, el Señor las vea que son santas delante de Él. Y tus pies, hermano, para que siempre se dirija a la iglesia. Desgraciadamente, la pandemia ha creado que muchos pies se queden en sus casas. Van a sus trabajos, pero no van a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que se te hace falta? Te hace falta la sangre de Cristo en tus pies, para que siempre se dirija a donde el Señor quiere dirigirse. Mira, hermano, el Señor empezó su ministerio en la sinagoga. Él levantó, abrió el rollo y leyó. Y dijo, esto se ha cumplido delante de vosotros. Ahí empezó su ministerio. No empezó fuera, empezó en la sinagoga. De ahí viene la palabra sinagogue, de ahí viene la palabra episinagoge, que para nosotros es congregarse. No dejaos de congregarnos, no dejaos de episinagoge. En la Biblia esta palabra solamente se utiliza dos veces. Una cuando dice no dejaos de congregarnos aquí en la tierra y en la otra dice cuando nos congreguemos, cuando nos juntemos con el Señor en las alturas. Imagínense, para el arrebatamiento, ahí fue la segunda vez que se usó la misma palabra. Esta palabra existe solamente dos veces en la Biblia, cuando nos congregamos en la tierra y cuando nos congregamos en el cielo. ¿Sabes qué significa? Si tú no sabes congregarte aquí, menos podrás congregarte allá arriba. Ay, hermano, no me diga eso. ¿Y cómo quiere que se lo diga? El Señor, hermano, Él lee y él ve cómo están nuestros corazones. Por eso dice de que ellos tenían que ponerse la sangre ahí en el pulgar derecho para que siempre su pies esté llegando a lo que el Señor quiere que lleguemos. ¿Y dónde quiere que lleguemos? Por supuesto, ¿dónde está la bendición? Dice la palabra del Señor de que donde dos o tres se congregan en su nombre, ahí manda el Señor, ahí está el Señor con nosotros. También dice de que qué bueno estar los hermanos juntos en armonía, porque allí manda el Señor bendición. Santo Dios. ¿Lo entendió? ¿O todavía no lo puede entender? Es importante, hermano. No le estoy diciendo nada raro, solamente le estoy hablando palabra de Dios. Nada más que eso.
Pero mire, esta era la bendición. Pero mire, sigamos. Salmos capítulo 121, versículo 5. Dice así: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. ¡Ah, santo Dios, aleluya! Es tu sombra, es el que te guarda, aleluya. En Isaías capítulo 41, versículo 13 dice: Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Aleluya. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Entonces hay una bendición, hermano, ahí en la derecha. ¿Cuál es la bendición de la mano derecha? ¿Cuál es la bendición de la diestra? Porque dice que el Señor sostenía los candelabros. Hay los candelabros ahí en la derecha, a su diestra la sostenía. Entonces, todo lo que está a la derecha, el Señor lo sostiene, le pone la sombra, hermano, lo sostiene. Dice que Él te da la justicia, Él te cuida, Él te protege, Él te sostiene en medio de las dificultades. Eso significa cuando tú estás a la derecha. Cuando tú estás a la derecha, haces su voluntad. Si haces su voluntad, Él te sostiene con su mano poderosa. Entonces hay una bendición, hermano, aquí cuando el Señor nos dice esto. Mire, se los quiero poner aquí nuevamente. A ver, y lo encuentro, hermano. Acá está. Mire lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia. En Efesios, el que tiene las 7 estrellas, ¿dónde las tiene? A su diestra, a su mano derecha. ¿Por qué las tiene que sostener ahí? Porque ahí el Señor te protege, ahí el Señor te cuida, ahí el Señor te bendice, ahí el Señor está contigo, ahí el Señor te sostiene con tu mano derecha, ahí el Señor te realmente, a pesar de las dificultades, el Señor te hace salir adelante. Entonces, hermano, el estar a la derecha es una bendición. O sea, el símbolo este de estar a su diestra es sencillamente que el Señor te sostiene, te sostiene. Amén. Aleluya. Vamos a seguir, hermano. Santo Dios. Y ahora me perdí. ¿Eh? Aleluya. Aquí quedamos. ¿Mm? Entonces dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene. ¿Dónde? De tu mano derecha. Entonces, todo lo que cuando la palabra habla sobre la derecha es porque el Señor nos sostiene. Pero mire, yo quiero que vea esto que el mismo Jesús lo dijo. Mateo capítulo 25, versículo 33 al 34. Y mire cómo dice la palabra del Señor. Estamos solamente analizando la diestra. Amén. Dice, y pondrá las ovejas a su derecha. Aleluya. Pero los cabritos, ¿dónde? A su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, no a los de la izquierda, a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, los que están a su derecha, los que están a la sombra del Señor, a los que siguen las cosas del Señor, los que el Señor los sostiene, dice que los sostiene con su mano derecha. Entonces, estos tienen una bendición, porque estos, dice, heredan el reino de Dios. Wow, hermano. Heredan el reino de Dios. Están preparados, dice que estos están preparados desde la fundación del mundo. O sea que estos que están preparados tienen un conocimiento, un entendimiento diferente. Ellos dicen, yo voy a ir adelante en las cosas del Señor. Yo me voy a convertir de todo corazón. Yo voy a caminar con el Señor porque yo he entendido que yo no nací solamente de mis padres, sino que el Señor me tenía preparado antes de la fundación del mundo y soy preparado para heredar el reino de Dios. Pero solamente si eres ovejas del Señor y si estás a su derecha. Estar a su derecha es hacer la voluntad del Señor, donde Él te sostiene con mano fuerte. Aleluya. Desde la fundación del mundo. Entonces, hermano, esto es muy importante. Usted no puede ser cabrita. Y había una canción de niños que le gusta a mi nieto, ¿no?
que habla de la ovejita, que habla del cabrito, de la cabrita que quiere ser ovejita. Porque dice que las cabritas ya no saben dónde van, ya andan saltando todas desordenadas. ¿Mm? Entonces le pide al Señor que le haga una ovejita. Cosas de niño, pero tiene una verdad increíble. Por esto, hermano, porque el Señor a quien aparta a su derecha a las ovejas, a los cabritos, a los desordenados, los que hacen su propia voluntad, a los que quieren sencillamente hacer lo suyo propio, a esos no los aparta, porque esos están preparados para la gran tribulación. Entonces el Señor aparta a las ovejas, ponlo a la derecha, porque estos son los que van a heredar, estos son los que van a ser novia, esta es mi amada, esta es mi paloma, esto es lo que yo tengo, esto es lo que va a ser esposa y van a estar en las bodas del Cordero. Amén. Es que eso es lo que está diciendo la palabra, hermano. ¿Cómo se lo puedo pintar de otra manera? No, no, no lo puedo. Pero mire, quiere que siga. Aleluya. Ay, hermano. Entonces tienes que estar a su derecha. Tienes que caminar, dice, en su justicia. Ahora, si queremos heredad, Él nos tiene que sostener, hermano. Si queremos heredad, dice que Él nos tiene que sostener en su mano derecha. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo podemos hacer nosotros que Él siempre nos sostenga en su derecha, en su sombra, en su bendición, en su santidad, en su limpieza? Porque eso significa la derecha. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, para eso entonces tenemos que ir a Apocalipsis. Tenemos que empezar a averiguar qué es lo que habló el Señor de la iglesia Filadelfia. Porque es la iglesia que fue arrebatada. Es la iglesia que estuvo preparada para ir con el Señor. Amén. Entonces, vamos allá. Ay, hermano, aquí vamos a sacar varias cosas. Gloria a Dios. Dice así, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para aprobar a los que moran sobre la tierra. Ok. En la otra versión, en la versión al día, dice, por cuanto me has obedecido y has sido constante. Entonces, hermano, aquí está el misterio. ¿Lo leyó? ¿O quiere que se lo lea de nuevo? Aquí está el misterio. ¿Cómo poder que el Señor nos sostenga a su diestra, en la mano derecha? ¿Cómo hacer que podamos ser herederos del reino de Dios? ¿Cómo hacer como que el Señor nos sostiene y nos pone bajo su sombra? Porque somos herederos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, a través de esto, cuando has guardado la palabra de su paciencia. O como dice la otra versión, cuando has obedecido y has sido constante, no dejándonos de congregar. Ay, hermano. Entonces te protegeré de la gran tribulación. Entonces, hermano, aquí hay algo que tenemos que explicar. Tú eres el candelabro. Porque acuérdese que los candelabros, ¿qué es lo que eran? Las iglesias. Tú eres iglesia del Señor. Ahora olvídese un poquito de las 7 iglesias. Las 7 iglesias solamente fueron escritas para que nosotros saquemos las verdades de ellos, de esa palabra. Tú eres el candelabro donde Dios se pasea en medio de ti para ver si eres parte de su novia y no, o no. ¿Y qué es lo que va a ver? Él va a ver si has guardado la palabra de su paciencia. Él va a ver si has sido obediente y has sido constante en las cosas del Señor. Y si lo has sido, entonces viene la promesa que Él nos va a proteger de la gran tribulación. Él nos va a llevar a su presencia, hermano, para no participar de lo que viene en el mundo. Entonces, hermano, para eso tienes que ser como esa estrella que está a su diestra. Porque todo lo que está a su diestra, hermano, es una bendición. Tienes que cumplir la justicia de Dios. Y estos versos, hermanos, se refieren a la iglesia de Filadelfia,
pero hoy día nosotros somos la iglesia, hermano, y tenemos que cumplir. Primeramente, guardar. Esta palabra guardar quiere decir obedecer, quiere decir reservar, hermano, y también la paciencia. Ok, vamos a ver un poquito sobre estas dos palabras para que podamos tener una mejor ampliación de lo que quiere decir aquí la palabra del Señor. Mire, la palabra guardar que dice aquí en Apocalipsis es la palabra tereo. Amén. Una vez, me acuerdo, parece que se lo expliqué a los hermanos un día domingo, pero aquí lo podemos ver más suavecito, ya que tenemos un poquito más de tiempo. Es la palabra tereo, guardar. Guardar la palabra, guardar, no cualquiera cosa. No guardar el tesoro que usted tiene en su casa, no guardar solamente el auto, no guardar solamente su casa. No, guardar la palabra, hermano. Guardar es conservar la palabra, es custodiar, es reservar, es obedecer la palabra. Obedecer. Es que, hermano, hay cosas que no entiendo. Obedézcala, no se preocupe. El Señor le tendrá entendimiento después. Obedezca, no más. Obedecer es fortalezas como líneas militares, hermano. Es vigilar, es retener. A mí me impresionó un poquito, hermano, esto sobre las líneas militares. Porque se acuerda cuando vimos la vez pasada en Cantares, Cantar de los Cantares, como le dicen algunos, decía así, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Y aquí la palabra guardar también significa como líneas militares. Entonces, hermano, aquí no está diciendo ya mucho. O sea, que el que está preparado es un soldado del Señor. El que está preparado sabe pelear la buena batalla de la fe. El que está preparado sabe pelear, hermano. Sabe hacer guerra espiritual. Sabe abrirse camino. Sabe sacar todo lo que está a su alrededor para seguir el blanco perfecto que es el Señor. O sea, la novia no es solamente alguien que está acostada sencillamente esperando, sino es alguien que se levanta, que sirve, que pelea, que lucha, que va hacia adelante. Amén. Tereo, guardar, conservar. Y mire, le quiero dar un ejemplo con respecto a esta palabra. Y mire lo que dice en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice así, he peleado la buena batalla. ¿Se da cuenta? Mire, a ver, ¿puede alguien sin armas pelear una batalla? Dígame usted. No. ¿Qué es lo que dice el Señor? Tú tienes que tener el casco, tú tienes que tener la coraza, tú tienes que tener el cinto, tú tienes que tener la espada, tú tienes que tener el escudo, tú tienes que tener los zapatos, las sandalias, tú tienes que ponerte todo el traje de Dios para ser un más que vencedor. Pero si de repente te sacas el casco, vienen los pensamientos del diablo y ya tu mente ya no es la mente de Cristo, ya es tu propia mente, son tus propios conceptos, son tus propias maneras de pensar, son tus propias formas de caminar. Entonces ya te empiezas a sacar el traje. Siento que este traje no es que te lo tengas que poner solamente para la guerra, no, ese traje se tiene que mantener, mantener. He peleado la buena batalla. Ah, qué bonito, hermano. Un día que podamos decir así, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, como el atleta. He guardado, tereo, he guardado, tereo, he conservado, he custodiado, he obedecido, he vigilado, he retenido la fe. Ah, ¿cuál era la primera meta que el Señor nos decía en Efesios capítulo 4? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué es lo que aquí decía Pablo que le había guardado? La fe. Había guardado la palabra, porque la palabra nos habla de su fe. Y guardar, hermano, no es solamente que usted tenga la Biblia en la casa y la guarde, porque algunos la guardan y no la leen nunca, hermano. Y incluso hay unos que la tienen
en el teléfono, pero ni siquiera en el teléfono la leen. Entonces usted la tiene que guardar, esa la tiene que tiene que vigilar con la palabra, retenerla. Y él decía, he peleado la buena batalla, decía Pablo, he acabado la carrera, ya he hecho todo, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada entonces, ¿qué cosa? La corona de justicia. Me está guardada la corona. Puedo llegar a ser el rey para el Señor. Somos reyes y sacerdotes. Lo cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y hermano, fíjese, le puedo ser sincero, yo amo la venida. Yo amo la venida del Señor y es por eso que hablo de esto. Es por eso que estoy abriéndole como mi corazón, diciéndole, es tiempo de que nos preparemos. Es tiempo que tomemos las cosas del Señor en serio. Es tiempo de que no seamos ya como niños que dejamos al Señor por cualquier cosa, sino que es tiempo que nos fortalezcamos, que estemos a su diestra para así estar siempre fortalecidos y que el Señor nos prepare para su venida. Estos estudios que le estoy haciendo es para preparar a un pueblo. A lo mejor no todos lo van a soportar, hermano. Tengo que hablar cosas. No todos van a soportar lo que voy a estar diciendo, pero los que los soportan, los que los guardan, los que se ponen en la brecha, eso pueden decir un día, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera. Amén. Dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Entonces, esto es algo importante. Ahora, esa es la palabra guardar, pero también la palabra nos decía, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué significa eso? Yo un día me acuerdo de que hice una temática de esta palabra paciencia. Entonces fue varios domingos parece que hice esto. Que el Señor me iluminó esta palabra y empecé a hacer varios estudios. Bueno, varias prédicas se puede decir. Pero mire, esta palabra que el Señor nos tiene acá, de la paciencia, es la palabra hupomone o hupomone, realmente, porque tiene un acento en la E, hupomone. Así realmente se debería decir. Yo no sé griego, pero supongo que se puede decir así. Pero lo importante es su significado. ¿Qué significa esta palabra paciencia? Hupomone quiere decir resistencia. Resistencia o aguante alegre. Constancia. Es ser constante, paciencia, perseverancia, perseverar, persistencia, soportar y resistir. Santo Dios. Mira, hermano, entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Pablo? He acabado la carrera. He guardado la palabra de su paciencia. He guardado la palabra con constancia. He sido constante en su palabra. He sido perseverante en su palabra. He sido resistente con la palabra. He aguantado, hermano. No me he apartado. Aleluya. He guardado esa palabra, hermano. Y no con tristeza, porque aquí dice, aguante a leer, con alegría, hermano. Usted no va a la iglesia, ay, qué triste que ahora tengo que ir a la iglesia, porque el pastor me dijo, no, hermano, no, tiene que ir con alegría. Tenemos que alabar con alegría, tenemos que adorarlo a Él, aleluya. ¿Sabe por qué tenemos alegría? Porque el Señor está con nosotros y el Señor está preparando un pueblo, aleluya, para que se pueda ir a la presencia de Dios como novia, como esposa, aleluya. Se prepárese, prepárese, hermano. Yo no sé si voy a estar el próximo miércoles. Prepárese. No vaya a hacer cosa que de repente venga y no sabemos que Él vino como ladrón de noche. Entonces, constancia quiere decir hupomone. Perseverancia. Mire, ser perseverante en las cosas del Señor. Ser perseverante. Y ser alegres también, hermano.
Porque nos vamos a estar todo, hoy, dicen algunos hermanos, que tengo tanta tristeza que el diablo me hizo esto otro, y sucedió esto y sucedió esto otro. Ay, hermano, póngase alegre, ¿sabe por qué? Porque si usted está en el Señor, no va a haber nada que lo aparte de Él. Ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa creada, ni ángeles, ni potestad, ni principado, nada te va a poder apartar de la presencia de Dios. Pero para eso tienes que estar a la diestra de Dios, a su derecha. Cuidado, Él te sostiene a su derecha. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué es lo que produce? Jupomone. Produce paciencia. ¿Qué es lo que produce vuestra fe? Produce paciencia, produce jupomone, produce resistencia, produce constancia, produce perseverancia, produce aguante, produce resistencia. Entonces, hermano, es verdad, el cristiano va a ser probado en su fe, pero si tú estás a la diestra de él, la palabra Hupomone va a ser una realidad, una vida para ti. Y tú vas a soportar todo porque sabes en quién has confiado. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Santo Dios. Perfectos y ¿y cuál? Entonces, ¿se acuerda de la tercera meta que el Señor nos tenía en Efesios? Hasta que todos lleguemos ser como el varón perfecto, hasta que todos lleguemos a la perfección. Entonces, hermano, aquí la palabra me está diciendo lo mismo. La palabra me dice de que sabiendo que vuestra fe, que es lo que decía Pablo, fe produce jupomones, produce resistencia, perseverancia, y esa perseverancia va a producir una paciencia, una perseverancia completa en ti. ¿Para qué? Para que seamos y lleguemos a ser perfectos, porque esa es una de las metas que el Señor nos pide. Amén. Cabales dice, porque esta traducción, perfectos y cabales, me parece, hermano, si no me equivoco, es solamente una palabra en el original. Porque cabales quiere decir, yo la fui a ver, y quiere decir que seamos sanos, que seamos perfectos y que seamos íntegros. Amén. Aquí lo traducen como dos cosas, perfectos y cabal, pero realmente es una palabra que quiere decir perfectos, íntegros, sanos en todo sentido. Amén. Sin que os falte cosa alguna. Ay, hermano, pero a mí me faltan tantas cosas. Es que no se refiere a las cosas materiales. Porque si vemos cosas materiales, seguramente nos va a faltar algo, hermano. ¿Mm? Nos falta una cosa aquí, que nos falta una cosa allá, que el auto ya está viejo, que hay que cambiarlo, que nos falta esto, que nos falta esto otro. Hermano, tanta cosa. Pero aquí no se refiere a eso. Se refiere a que no nos falte en nuestra vida espiritual algo. Que seamos, que lleguemos a esa unidad de la fe, que lleguemos a ese conocimiento y discernimiento pleno, que lleguemos a la perfección que el Señor nos pide para que podamos ser sanos, perfectos e íntegros, perfectos y cabales, y que, y que veamos que realmente con el Señor no nos falta nada. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Si tú lo tienes a Él, lo tienes todo, todo. Incluso tienes tu vida terrenal asegurada y también tienes asegurada tu vida eterna. Lo tienes todo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Santo Dios, me quedan 16 minutos solamente. Sanos, hermano, dice, perfecto, íntegro. Entonces, sanos de la esclavitud, sanos de los yugos, sanos de los temores, sanos de las amarguras, sanos para poder ser íntegros en todo nuestro ser. Amén. Mire todo lo que hemos sacado, pero quiero seguir. Escribe al ángel de la iglesia de Efesios, el que tiene las 7 estrellas a su diestra. Amén. Eso ya lo vimos. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Amén.
Y eso es lo que todavía estamos viendo, hermano, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Hemos visto sobre la diestra, hemos visto sobre las 7 estrellas, hemos visto sobre estos candeleros un poquito, pero quiero llevarlos un poquito, hermano, a este misterio. Porque, ¿cuál era el misterio? ¿Se acuerda? Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, ya lo vimos. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ok. ¿Por qué el Señor nos pone como un sinónimo de un candelabro? Porque aquí dice que las iglesias son los candeleros. O sea que tú eres un candelero para el Señor. Aleluya. Eres un candelero. Para que nosotros podamos comprender este simbolismo, hermano, nosotros tenemos que ir al Antiguo Testamento y poder ver en estos 15 minutos que me quedan, ese reloj me está apurando, sobre sencillamente el candelero del Antiguo Testamento. Porque acuérdese que antiguamente Moisés tenía dividido la tienda en 3 partes: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Acuérdese que cuando hablamos del atrio, hablamos de nuestro cuerpo. Cuando hablamos del lugar santo, hablamos de nuestra alma. Y cuando hablamos del lugar santísimo, hablamos también de nuestro espíritu. Es una sombra, hermano. Amén. Pero en el lugar santo, Dios mandó hacer un candelabro, que era todo de una pieza, no se podía dividir. Dice que estaba sencillamente hecho a martillo, todo en una sola pieza. No eran piezas que estaban juntadas, todo era solo una pieza. Y era un candelero, hermano, inmenso, grande, entero de oro, muy pesado, hermano, y que lo mandó a hacer de una forma muy especial, hermano. Entonces, quiero que veamos un poquito, porque el Señor escribió a las 7 iglesias que eran 7 candelabros. Amén. Y estos 7 candelabros quiere decir también como el candelero antiguo, porque esto tenía 7 brazos. Tenía un brazo al medio, 3 a un lado y 3 al otro. Eran 7 brazos en total, exactamente como en las 7 iglesias. Amén. Exactamente como en las 7 cartas. Entonces, quiero que veamos un poquito de esto. Y ya después de ahí ya podemos ir acabando. Dice Éxodo 25, 31, 32. Dice, harás además un candelero de oro puro, puro oro, hermano, labrado a martillo será el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelaro a un lado y 3 brazos al otro lado. Entonces tenía un mástil al medio, hermano, y salía 3 brazos de una y 3 brazos a la derecha, 3 brazos a la izquierda. En total eran como siete, eh, 7 llamas de fuego que salían por estos candelabros, porque antes no se le ponía vela, sino se le ponía un aceite y ese aceite se encendía. Y fíjese de que en el lugar santo era lo único que alumbraba, por lo cual el sacerdote siempre tenía que ver de que siempre estuvieran encendidos. Eso nunca se apagaba. Amén. Ahora, el candelabro o el menorá, porque antes se le decía, ese era el nombre que ellos le decían, el menorá, que es en hebreo. Entonces era un candelabro compuesto, hermano, con una columna central, ¿no? Y que salían estos brazos. Ahí lo tenemos en Éxodo 25. Ahora, su interpretación cristiana, hermano, se refiere a que un candelabro representa la iglesia. O sea, este candelabro te representa a ti y me representa a mí, hermano. Esto es muy importante que lo entiendas. ¿Mm? Ahora, ¿por qué nos representa? Porque, hermano, dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pero mire, vamos a seguir conversando un poquito más. Dice así, Éxodo 25, 33 al 34. Dice así, 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo. Eso es lo que, ese eran los dibujos del candelabro, ¿no? Una manzana y una flor. Y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo. Una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. La caña central de candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Ok, hermano. Veamos un poquito. Observe lo siguiente.
En el texto de Apocalipsis dice que Dios caminaba y se paseaba entre los candelabros, entre los candeleros. Aquí es muy importante porque si esto representa la iglesia, el Señor tiene que pasearse en medio de nosotros. Pero ¿por qué se pasea? Esa es la pregunta. ¿Por qué Dios nos dice que somos unos candelabros y que Él se tiene que pasear entre medio de nosotros? Porque Él todo el tiempo nos tiene que estar observando. ¿Y qué es lo que nos observa? ¿Por qué se pasean los candelabros? ¿Por qué nos observa el Señor? Porque Dios hace de esta forma. ¿Por qué camina en medio de su iglesia, entre medio del candelabro? Aquí la palabra me dice que el mástil del medio, la caña central tenía 4 copas de flor y cada copa tenía una manzana y una flor. En otras palabras, en total, el mástil del medio tenía 12 símbolos o 12 dibujos. Vaya sumando, ok. 12 símbolos. Después estaban los 3 brazos que salían, uno a la derecha y los otros a la izquierda. Y los 3 brazos era algo parecido a las 3 copas que también tenían. Pero estos eran, ya no tenían 4, sino tenían 3 copas, ¿no? Que era parecido a una manzana. Y también cada una de estas copas tenía una flor y una manzana. O sea, tenían 9 símbolos por brazo. Ahora, vaya ahora multiplicando y vaya sumando. Cada brazo, que eran 6 brazos que salían del mástil central, en total 3 a la derecha y 3 a la izquierda, nos hace, si cada brazo tenía 9 símbolos, nos hace en total, ¿no? 9 por 6 son 54 símbolos. Y si le sumamos los 12 símbolos del mástil del medio, son en total 66 símbolos que representan los 66 libros de la Biblia que hoy tenemos. Dios se pasea en medio de su iglesia, en medio de los cristianos, para ver si están cumpliendo su palabra. Él siempre va a ver si la palabra de Dios nos está gobernando. ¿Por qué se paseaba? Porque el candelabro representa su palabra. En el Antiguo Testamento dice que lo que alumbraban no alumbraban hacia arriba, estaba hecho de tal forma que las lumbreras que se ponían sobre el candelabro lumbraban hacia adelante. Y en la palabra del Señor me dice que lámpara es a mis pies su palabra. ¿Pero dónde? A sus pies. Y sus pies los tiene adelante, no los tiene atrás. Entonces el Señor siempre te va a alumbrar el camino hacia adelante. ¿Sabe por qué? Porque las cosas viejas de atrás pasaron. Todo adelante el Señor, todas las hace nuevas. Tú no tienes que andar viviendo en tus derrotas pasadas. Hoy tú tienes que vivir las victorias que el Señor te tiene frente. Las victorias que el Señor te tiene frente. Por eso está el candelabro. Siempre el Señor se pasea para ver. ¿Y cómo puede ser un victorioso, hermano? ¿Cómo puede ser que la palabra siempre te alumbra adelante? Si tú haces la palabra. No hay otra forma, hermano. El Señor se pasea por medio de su iglesia. El Señor se pasea por medio de su candelabro. Tú eres el candelabro del Señor. El Señor se pasea por medio de tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Y observa, si su palabra te gobierna, eres novia. Si la palabra no te gobierna, todavía te falta para llegar a la meta que el Señor nos pide. ¿Y cuál es la meta? Que todos lleguemos a la unidad de la fe, que todos lleguemos al conocimiento y discernimiento pleno y que todos lleguemos a la perfección. Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Aún más, ¿por qué también se pasea? ¿Y qué es lo que nosotros, y hermano, y usted dice, ay hermano, que es tan difícil? Hermano, es cosa de creerle al Señor solamente. Mire, ¿por qué? Porque también el candelabro representa los 7 espíritus de Dios. Isaías capítulo 11, versículo 2 dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová,
espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En Apocalipsis 4:5 nos insta, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían ¿qué? ¿Salía fuego de qué? Las 7 lámparas de fuego, aleluya. Las 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Conocimiento, consejo, sabiduría, espíritu del Señor, entendimiento, poder y temor del Señor. ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en ti? Los 7 espíritus del Señor. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. Tú tienes todas las de ganar, todas las de ganar. Lo difícil lo hace nuestra mente, lo difícil lo hace nuestra alma, que no le gusta hacer muchas veces la voluntad del Señor. Pero eso tenemos que ya terminar con eso y empezar a hacer la voluntad del Señor para que los 7 espíritus de Dios nos den la inteligencia, nos den el poder, nos den el entendimiento, el discernimiento, hermano, la sabiduría, el consejo, el conocimiento que necesitamos, hermano, para poder caminar firme y que seamos partícipes y seamos que el Señor nos reconozca como novia y podamos partir a su presencia como esposa del Cordero. Amén. Tú eres el candelero. Tú tienes en ti los 7 espíritus de Dios y el Señor se pasea para ver si su palabra te gobierna. Último versículo de este estudio bíblico, hermano, antes que me corte el televisor. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios, con todos los 7 espíritus de Dios, mora en vosotros? Primera de Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Entonces, el cuerpo del Señor, aquí en tu cuerpo físico, mora el Espíritu Santo de Dios. Tú eres templo del Espíritu Santo, por lo cual no podemos hacer lo que se nos plazca con nuestro cuerpo. Es por eso que dice en Tesalonicense que tanto espíritu, alma y cuerpo tienen que ser irreprensibles, o sea, sin falta delante del Señor, para que el Señor nos lleve santos a su presencia y para que la sangre nos haya rociado por todo nuestro ser y para que Él nos tenga a su diestra, nos sostenga, nos ayude, porque esa es su promesa. Entonces, hermano, aquí ya hemos hablado, hemos, santo Dios, hemos solamente visto el principio de la iglesia de Efeso. Y mire todo lo que hemos sacado. Entonces, hermano, este misterio tiene que seguir. De este misterio vamos a seguir conversando, porque es importante preparar una iglesia para el que quiere, para el que quiere ser novia, para el que quiere ser esposa. Hemos llegado, hermano, al momento donde el Señor nos dice, sinceramente, el que esté limpio, límpiese más, pero que esté sucio y no quiera limpiarse, ensúciese más. Ha llegado el momento donde Dios separa las ovejas de los cabritos, separa el justo del impío. Pero yo, hermano, yo quiero ser justo, no quiero ser impío, y yo pienso que tú también. Por eso yo hoy día voy a orar para que el Señor nos limpie y nos encuentre con el candelabro, con los 7 espíritus de Dios bien encendidos y que nosotros queremos que el Señor gobierne nuestras vidas. ¿Tú quieres que el Señor te gobierne? Tú tienes que hacer la palabra del Señor, si no, no eres gobernado. Amén. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús y te pido, Señor mío, hoy día por tu palabra, para que, Señor, tú nos ayudes, Señor Santo, a que tu palabra nos gobierne todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, y que estemos preparados para tu venida. Señor, yo te doy gracias
Bendice hoy día tu palabra, bendice a cada oyente, bendice cada persona, bendice cada amigo, bendice cada hermana, hermano que hoy día pueda oír esta palabra, Señor, y que pueda reflexionar, Señor, para que podamos seguirte, Señor, de una manera digna, Señor. Santo, aleluya. Tu palabra dice, Señor, que tenemos que ser hallados dignos para escapar de lo que viene a este mundo. Señor, yo te doy gracias. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente y seguramente nos estamos viendo, si así Dios lo quiere y no ha venido antes, este próximo miércoles para seguir hablando de esta iglesia de Éfeso. Que el Señor me los bendiga. Hasta la próxima.